Sean bienvenidos y bienvenidas a esta iniciativa de las organizaciones de la Comisión Nacional de la Meta 3 del colectivo del Pacto por la Primera Infancia, asociación civil que busca hacer de la primera infancia una prioridad en México. El pacto impulsa 10 compromisos traducidos en metas que promueven el desarrollo integral de las niñas y de los niños menores de 6 años. En este ciclo de podcast estaremos hablando de la Meta 3, lactancia materna, que promueve incrementar la lactancia en la primera hora de vida y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses en nuestro país. Comenzamos. Bienvenidos, nos da muchísimo gusto estar en contacto con toda la comunidad del Pacto por la Primera Infancia y todas las personas que nos están escuchando en este momento. En este ciclo de podcast podremos escuchar a grandes expertas en lactancia materna. Y desde el año 2016, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se ha alineado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es en 2018 cuando una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud respaldó a la Semana Mundial de la Lactancia Materna como una importante estrategia de promoción de lactancia materna. El día de hoy hablaremos sobre políticas públicas y lactancia materna y para ello nos acompañan dos grandes invitadas. Nos acompaña Mariana Villalobos Horta, es directora de Infancia Plena, miembro de los organismos de apoyo a la lactancia de UNICEF, integrante de CIPINA Nuevo León, integrante del Comité Estatal Interinstitucional de Lactancia Materna, así como de la red IPFAN y del Pacto por la Primera Infancia. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí tocando este tema tan importante. Pues bienvenida. Y nos acompaña Fabiola Huerta Sánchez, es médica, anestesióloga, pediatra, consultora internacional de lactancia materna, miembro activo de ACLAM, miembro de CIPINA San Cristóbal y miembro del Pacto por la Primera Infancia e iniciativa Amamantarte. Bienvenida, Fabiola. Es un gusto poder estar contigo. Hola, pues un gusto con ustedes estar compartiendo este tema y sobre todo en el marco de la Semana Internacional de Lactancia Materna. Gracias por la invitación. Y bueno, ha sido todo un gusto estar en estos 4 episodios de podcast y el día de hoy pues precisamente vamos a hablar de políticas públicas. Todos los temas se han estado enlazando. Y me gustaría empezar con la normatividad que esté vigente. ¿Con qué normatividad y políticas cuenta nuestro país para garantizar la lactancia materna como un derecho? Me gustaría empezar con Mariana. Claro que sí, eso es muy importante porque fíjate que de pronto cuando vamos a los hospitales o cuando vamos a diferentes lugares, las personas que tienen responsabilidad con relación a la lactancia de manera directa desconocen completamente que tienen pues estas obligaciones y de dónde emergen todas ellas, ¿no? Y es importante considerar que como la lactancia materna ha sido reconocida como un derecho humano de los niños, de las niñas y de sus madres, que desde la Convención de los Derechos del Niño ya como este primer instrumento, digamos, internacional que reconoce a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, como ciudadanos activos, y comenzamos a desglosar de ahí la parte del derecho a la salud, del derecho a una alimentación adecuada, y lo vamos entrelazando con la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Incluso a nivel internacional tenemos lo que muchos desconocen, que es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, este instrumento declarativo que desde 1981, después de 10 años de gestiones, se aprueba y entonces empieza a regular lo que por muchos años estuvo, sin ninguna regulación, que era la comercialización y la publicitación de las fórmulas infantiles. Y todavía hoy podemos ver, y a veces uno acude a un hospital público, privado, al consultorio,
a una farmacia y seguimos viendo la publicidad de las fórmulas infantiles y pensamos, oye, seguramente las personas desconocen que hay un instrumento jurídico internacional que pues prohíbe ese tipo de prácticas. Y de estos, digamos, instrumentos internacionales, vamos bajando después a nivel nacional, porque cada país que ha firmado y ratificado estos instrumentos contrae obligaciones para poderlo trasladar a la política pública, a la legislación de su país. Aquí en México podemos hacer una división, digamos, en la parte, por ejemplo, relacionada a la salud y otra relacionada al trabajo, como dos grandes áreas, digamos, con sus respectivas subdivisiones con relación al tema de lactancia. Y en el tema de salud, pues tenemos la Ley General de Salud, que muy puntualmente desglosa la importancia de impulsar la lactancia hasta avanzado el segundo año de vida, y de ella después se desprenden el reglamento de control sanitario de productos y servicios que regula COFEPRIS, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, entre otros lineamientos puntuales sobre el impulso de la lactancia. Y por el lado del trabajo, para las mujeres que trabajan fuera de casa, pues tenemos desde la Constitución hasta la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado como un marco jurídico, digamos, básico para poder proteger ese derecho que tienen a 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo para extraer la leche en un lugar digno e higiénico que designe la empresa. Y ya cada estado ha trabajado a nivel local para tener legislaciones o reglamentos que puedan ir, digamos, dando continuidad a esta parte nacional e internacional. Y pues, como podemos ver, Mariana, hay un marco legal, un marco jurídico, como nos comentas, básico para proteger la lactancia materna. Sin embargo, pienso que todavía tenemos muchas cosas por hacer, y respecto a esto que estoy comentando, me gustaría saber tu opinión acerca de la normatividad y las políticas con las que cuenta nuestro país para garantizar la lactancia materna. Fabi, me gustaría conocer. Bueno, en realidad, para complementar un poquito también esto de que había comentado Mariana, es importante también reconocer que hay diferentes normatividades que el mismo personal de salud debería conocer y practicar y hacerlas valer a la hora de que está atendiendo a alguna mujer, ¿no? Entonces, esta norma oficial mexicana 007, que habla sobre la atención de la mujer durante el embarazo, parto y el puerperio, y también para personas recién nacidas. Entonces, en esta norma oficial mexicana se establece la necesidad de promover la lactancia materna como alimento único en el lactante, y también habla del manejo racional de las fórmulas alimentarias, ¿no? Entonces, es bien importante conocer esa normativa para poder establecer, y actualmente se trabaja también en una norma oficial mexicana para la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna. Sin embargo, esta todavía se ha quedado en revisión. Es importante también que se saque a la luz para poderla ejercer y también darla a conocer. Entonces, es bien necesario reconocer que desafortunadamente la lactancia materna aún le falta mucho para el, digamos, legislativo, y lo que más hace falta es que haya algún órgano que se encargue de que estas leyes, de que todas esta normativa tenga pues esta implementación, que haya un órgano que revise que estas normativas sean llevadas a cabo, de tal manera que pues desafortunadamente muchas de estas normas no se conocen, las mujeres no las conocen, tampoco el personal de salud, pero también no hay un órgano que esté revisando y esté haciendo un monitoreo de que realmente se lleven a cabo, y así lograr que las mujeres tengan su lactancia materna desde el primer minuto de vida, como lo establece la norma oficial mexicana 007, y que continúen en ella una vez que estas mamás se integren a sus actividades laborales fuera de casa. Y vemos que esta normatividad, de hecho, es como la más conocida, la norma 007 de atención al parto, pero podemos ver en la práctica que hay un desconocimiento. Hemos visto también que
a pesar de que varios hospitales están certificados por el programa Hospital Amigo del Niño y de la Madre, de la OMS y de UNICEF, hay un gran desconocimiento y no se favorece la lactancia materna. Bien nos comentaba también ahorita Mariana, qué ocurre en los hospitales privados, ¿no? Que dan la leche de fórmula, nace el bebé y dentro del paquete o el regalo o la canastilla va la leche de fórmula. Entonces, teniendo este panorama, mi pregunta ahorita va dirigida primero hacia Mariana y luego hacia doctora Fabiola. Me gustaría también conocer tu opinión. ¿Hacia dónde deben evolucionar las políticas y la oferta programática para fortalecer la lactancia materna en México? Mariana. Bueno, pues créeme que ahora que hemos estado trabajando en las mesas del CIPIN, en la Comisión de Primera Infancia, nos damos cuenta de que las áreas de oportunidad son muchísimas. Y creo que uno de los principios básicos es pues quitarle esa mira de asistencialismo a la política pública con enfoque de lactancia materna o relacionada a la alimentación infantil. Y tiene mucho que ver con esta sensibilización e información que tienen las personas que ahora sí que arrastran el lápiz en esa parte, porque cuando hablamos, por ejemplo, de ayuda alimentaria, cuando hablamos, por ejemplo, de alimentación óptima, de cero hambre, las personas piensan que lo que se necesita es regalar las fórmulas infantiles para todas las mujeres que no pueden amamantar, en lugar de realmente, con base en la evidencia científica, comenzar a ver pues que nuestra principal, como tal como lo es el objetivo de nuestra meta 3, pues incrementar el número de niños y de niñas que son alimentados exclusivamente con leche materna de 0 a 6 meses, y bueno, ya más adelante complementario hasta avanzado el segundo año de vida. Pero en ese sentido, creo que es muy importante que la evolución que vamos haciendo vaya siendo alineada a la evidencia para que tengamos claro e identifiquemos como estos tres segmentos, digamos, o etapas con relación a la lactancia. La parte prenatal y todo lo que la política pública puede, digamos, evolucionar con relación a la educación que se les da a las mujeres, a sus familias, pero no solo la educación y no solo poner en sus hombros toda la responsabilidad, sino la capacitación que deben tener todas las personas de su entorno con relación al tema. Y también tenemos la parte pues del nacimiento, que es una parte importantísima. Tenemos la primera hora de vida, donde no existe pues las condiciones idóneas para que podamos tener este contacto inmediato, alojamiento conjunto, la libre demanda. Necesitamos más clínicas de lactancia municipales, necesitamos también ya incluir a los consultores en lactancia como parte de las especialidades dentro de los hospitales públicos y privados que dan atención y poderlo ver desde una atención integral, terminando con la parte, por ejemplo, de cuando ya la lactancia está establecida y cuando la mujer se inserta en la vida cotidiana, en el trabajo, en salir al banco, en ir a las reuniones, evitar la discriminación, evitar la violación a sus derechos humanos, y toda esa parte requiere no solo de realizar, por ejemplo, actividades de información o de publicitación. Requerimos realmente la parte de la capacitación y la parte de la infraestructura, que también es muy importante, tanto para parir como para resolver problemas de lactancia, como en el tema, por ejemplo, de los lactarios. Aquí veo una gran oportunidad en algo que nos comentas, Mariana. Hace falta generar un perfil específico de la consultora en lactancia materna en el sector salud, porque si bien es una profesión, pero no es un perfil que esté insertado dentro del sector salud, entonces sería fundamental que pudiera encontrarse este perfil. Sería una gran evolución, y respecto a este punto, doctora Fabiola, ¿cuál es tu opinión de hacia dónde deben evolucionar las políticas y la oferta programática para fortalecer la lactancia materna en México? Bueno, sí es importante tener en cuenta que ya existen muchas leyes
que tratan de generar que la mujer logre la lactancia materna exitosa desde el primer minuto de vida. Sin embargo, hay que reconocer que estos programas nacionales son como una maquinaria compleja. Necesitan buen diseño y creo que hay que trabajar en el diseño. Pero también necesitamos un buen funcionamiento, la manutención y la coordinación de estos sistemas que se engranen perfectamente a nivel interinstitucional y que haya una interacción a nivel municipal y nacional. Entonces, en base a esto, es importante que haya un mecanismo que vigile y menciona esto, porque aquí el problema está en que no existen leyes, sino que el problema está en que no se conocen y no se vigilan de manera adecuada. Entonces, ¿a dónde podemos enfocarnos? Ya no nada más en las mujeres, porque creo que en las mujeres se carga todo el peso de la lactancia materna. Y aquí hay que integrar a otros personajes de la población, en donde el personal de salud es importante que ponga atención y conozca estas leyes y que haya sanciones para quien no las cumpla, teniendo en cuenta que está poniendo en riesgo la salud de ese binomio. Y bueno, estamos terminando nuestro programa. Es un tema que nos da mucho por qué hablar. Seguramente seguiremos hablando de este tema. Y me gustaría conocer finalmente, empezamos con Mariana, ¿en qué rubros del gasto público es fundamental hacer énfasis en el destino de recursos públicos para el ejercicio del derecho a la lactancia materna? Bueno, creo que uno de los rubros más importantes es el rubro de la infraestructura. En las revisiones de vigilancia que se ha hecho por parte de los comités de lactancia nos damos cuenta que los hospitales no cuentan con salas, por ejemplo, de parto, o no cuentan con espacios dignos y donde sea físicamente posible tener un alojamiento conjunto, un apego inmediato. Entonces, por más que tengamos la legislación internacional, nacional, si en el hospital no hay infraestructura para favorecer el contacto inmediato y el alojamiento conjunto, no va a suceder. Y ahí he observado una gran área de oportunidad en la parte de la infraestructura. Por un lado, la parte del nacimiento, los bancos de leche humana que también requieren la parte de infraestructura, y creo que otra parte importante sin duda lo destinaría a la parte de la capacitación. Es muy importante que las personas que están al frente de la atención materno-infantil puedan contar con capacitación y que esto va de la mano de la profesionalización y de dignificar el trabajo de los consultores en lactancia. De pronto pensamos en capacitación en lactancia y siempre pensamos quién puede ir a dar una plática de 1 hora y que sea sin costo. Y el hecho de empezar a comprender que necesitamos invertir en capacitar en lactancia a quienes están al frente de estos programas y de la atención materno-infantil, me parece que sería un gran paso poderlo ver reflejado en números en el presupuesto de egreso. Un punto clave es la consultora en lactancia materna y visibilizar su función y la función que tiene aquí en el sector salud. Y para finalizar, doctora Fabiola, ¿en qué rubros del gasto público es fundamental hacer énfasis? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer énfasis en acomodar toda la maquinaria para que este tema de la legislación funcione. En ese sentido, yo creo que hay que, en primer lugar, también incluir a las fórmulas infantiles en la norma 051, que habla sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas envasadas en nuestro país. No se incluyó a las fórmulas infantiles dentro de este rubro. Yo creo que la función pública tiene que poner énfasis en esto. Y otra de las cuestiones también hay que trabajar es en la adecuada función de lo que es el Código de Comercialización de Ciudadanos de la Leche Materna. Tenemos que tener conocimiento y tenemos que trabajar en ello y llevarlo a la práctica de manera adecuada en sectores público y sector privado. Y la profesionalización me parece sumamente importante, que haya una parte de presupuesto para que los consultores de lactancia estén dentro de un hospital, que haya clínicas de lactancia, no nada más lactarias, sino clínicas de lactancia que dan de manera integral el tema de lactancia materna dentro de los hospitales. Que si una mamá llega con situaciones de que tiene grietas, que va a regresar al trabajo, haya un servicio especializado en donde se le pueda dar la atención a las mamás. Eso sería yo lo que reconocería. Y bueno, estamos cerrando nuestro episodio del día de hoy. Hemos hablado sobre políticas públicas y lactancia materna. Ha sido un ciclo de diferentes
episodios. Hemos hablado de salud, hemos hablado de la educación en la familia, hemos hablado de los centros de trabajo y hemos hablado de políticas públicas, y le damos las gracias a Mariana Villalobos por nuestra pues su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Y le damos las gracias a la doctora Fabiola Huerta. Muchísimas gracias, Fabiola, por participación el día de hoy. Es un gusto, gracias, buenas tardes. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado en este ciclo de podcast, y les decimos cuáles son nuestras redes sociales del Pacto para que puedan seguirnos. Nos encuentras en Facebook como @Pacto1A-Infancia, en Twitter nos encuentras como @Pacto1A-Infancia y en Instagram como @Pacto por la Primera Infancia. Y bueno, ha sido un gusto que nos hayas podido acompañar en este ciclo de episodios con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, e impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Mi nombre es Claudia García Álvarez, nos vemos hasta la próxima.